Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Velázquez Toledo, escritor, narrador chiapaneco, y en esta ocasión me gustaría agradecerle al gobierno de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la invitación a la Secretaría de Cultura para la participación en esta segunda feria del libro de Tuxtla Gutiérrez. Para mí es todo un honor y es un placer estar en esta ocasión. Vamos a hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Los libros. Recientemente he tenido la fortuna de ser galardonado con el Premio Nacional de Novela Negra de Querétaro, que se llama Otra Vuelta de Tuerca. Para mí es algo sumamente significativo, pero en varias ocasiones en estos días me han preguntado, bueno, ¿y qué es la novela negra? Entonces me gustaría aprovechar este espacio para que pudiéramos intercambiar un poco las opiniones y registrar lo que este tipo de géneros, este tipo de movimientos pueden hacer por nosotros como sociedad. En primer término, la novela negra se funda en Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados a la novela de detectives, que precisamente personajes como Sherlock Holmes o Poirot nos llevaron de la mano por muchos años y nos mostraron la capacidad del ser humano de racionalizar para poder llegar a deducciones. Sin embargo, no en todas partes vemos la violencia de la misma manera que en Inglaterra. No todos somos amables, ¿no? Y en lugares tan agrestes como América, esto es una obviedad. Así que los norteamericanos, de la mano de un gran escritor que se llama Dashiell Hammett, empezaron a reescribir cómo es en realidad la sociedad que en su conjunto, de alguna manera, tiene que sobrevivir al crimen. Es decir, en Sherlock Holmes siempre vamos a observar criminales respetuosos, no hay un guiño hacia el ejercicio de la violencia. En cambio, en Dashiell Hammett vamos a encontrar que la violencia es la clave, pero además es también el productor de todo un sistema en el que estamos imbuidos. Esta novela termina transformándose en el género de las pasiones. En Francia le dicen noir, el género negro, y de ahí el nombre en español, ¿no? En Estados Unidos a este género se le conoce como pulp, que es la referencia a un papel sumamente barato con el que hacían revistillas, ¿no? Es un papel que se pone amarillo. Entonces, el género negro en su exploración y en su transformación terminó por ser el que exhibía no solo las pasiones de los seres humanos, sino también la situación social, cómo convivimos, cómo esta convivencia forzada transforma, ¿no? Porque se provoca una ruptura, se provoca un encuentro, y esos encuentros ocasionalmente traen un desenlace sumamente violento. La novela negra busca exponer esta relación de la ciudad, por ejemplo. ¿Cómo es la ciudad en las noches, en medio de barrios bajos, en donde vas a encontrarte una pandilla de chavos con navajas, en donde te puedes encontrar a un hombre que lleva escondida un arma y te va a asaltar? Todas estas cosas son las que el género negro trata de abordar. Al hacer esto hay algo muy interesante. Tenemos una denuncia social. Entonces, en esta denuncia, lo que nosotros podemos observar es que hay un retrato de lo cotidiano, hay una crónica de lo que sucede a nivel sociedad. No es nada más que alguien llegue y asalte, es demostrar que están sueltos, que no hay valores morales, que todo lo que de buena manera en la escuela nos educan diciendo tienes que portarte bien. Bueno, allá afuera, en el mundo, estos valores son subjetivos, no son de todas las personas. Entonces, la novela negra inicia una transformación y crea toda una denuncia completa, ¿no? En esta denuncia pueden haber desde vulgares delincuentes
hasta delincuentes de cuello blanco, ¿no? Personas con mucho poder, poder político, poder económico, que son capaces de matar, que son capaces de hacer lo que sea necesario con tal de tener poder. Entonces, si nosotros nos planteamos que la crítica social está imbuida en la novela negra, tenemos la oportunidad de descubrir enormes pasajes de la historia que de otra manera no podríamos abarcarlos. La novela que en esta ocasión nos trae, que se llama Morir al Sur, es una novela que yo empecé a escribir hace ya 5 años y hay una historia oculta. En esta historia oculta, lo que está sucediendo es la historia profunda de Chiapas en los años 70. Hace muchos años, después del movimiento del 68, los grupos de jóvenes idealistas empezaron a soñar con la transformación. Llegó un momento en el que se dieron cuenta que esta transformación no iba a poderse dar de otra forma que no fuera con las armas, ¿no? Una transformación que obligara a una ruptura de las estructuras del gobierno para desenquistar a una clase política que todavía la encontramos, no ha sido del todo posible, pero pusieron el dedo sobre la llaga de una situación. Nosotros seguimos viviendo con los mismos modelos arcaicos del siglo XIX. Es decir, seguimos contando con caciques que nos manipulan, que obligan a una cantidad bastante amplia de personas a, por ejemplo, votar por un solo candidato. Eh, Estos caciques tienen además toda una estructura en la que no solo es el poder político, es el poder económico. Y en esta búsqueda de conservar el poder económico, es que no permitieron que grupos organizados de jóvenes idealistas terminaran por hacer triunfar una revolución que ellos veían cercana, porque, por ejemplo, en esos años, en los años 58, eh, estaba en auge la revolución cubana, ¿no? Y también venía el caso de Nicaragua, y entonces empezaban a ver ciertos elementos que hacían soñar con que podía haber una transformación profunda. Claro, obviamente ellos no contaban con que iba a terminar inmiscuyéndose el gran imperio que era Estados Unidos en ese momento y eh, frustró muchos de estos planes. En los años 70 se dio un movimiento que se llamaba el Frente de Liberación Nacional. Ellos intentaron, de buena manera, lograr una transformación, pero a diferencia de la Liga Comunista, por ejemplo, 23 de septiembre, o a diferencia del Partido de los Pobres de Genaro, lo que ellos buscaban era crear una red muy grande, muy amplia, entre jóvenes. Una red que implicaba una preparación ideológica, pero también para un grupo muy selecto, implicaba tomar las armas. Después del asesinato de Garza Sada en Monterrey, el gobierno mexicano interviene y empieza a eliminar de manera sistemática los movimientos revolucionarios o rebeldes. Cuando esta transformación se frustra, el movimiento del FLN se repliega y trata de continuar pasando desapercibido. Sin embargo, un golpe de muy mala suerte permite al gobierno descubrir una casa de seguridad que ellos tenían y con este descubrimiento se va como en cadena, ¿no? Y terminan desglosando cuál es la participación y en dónde están los lugares en donde se reúnen estos muchachos. Para no hacerlo largo, el ejército termina descubriendo el movimiento que está en Chiapas. Chiapas fue elegido por ser uno de esos lugares en los que esta forma de convivencia social estaba ampliamente enquistada. Cuando llegó el ejército, no les dio la oportunidad de tener un juicio, que es lo que se hubiera esperado de cualquier nación medianamente legal, y caso contrario, ajustició a todos estos muchachos, los desapareció por completo. De la misma manera que lo hicieron con muchos otros movimientos, ¿no? Y de la misma manera que se hizo en América Latina en general. Bueno, estos muchachos, tras desaparecer,
quedan algunos rescoldos que empiezan a organizarse de nuevo. Tras un par de décadas de organización, en los años 90, en 1992, para ser más claro, el Día de la Raza, hay una implosión. Y entonces en San Cristóbal se reúnen 40,000 indígenas, toman la ciudad y derriban la estatua de Diego de Mazariegos. Ahí es en donde empieza a morir al sur. En esta toma, en esta conciencia, en esta provocación del submundo, el México profundo, dijera Bonfil Batalla, ¿no? Este México profundo está cansado de la injusticia, está cansado de tener hambre, está cansado de no tener salud, está cansado de no tener trabajo o ser explotado. Y esa explotación, esa carga injusta, es la que un periodista, Santiago, empieza a recolectar. Empieza a inmiscuirse en un movimiento de una forma un poco forzada y descubre que hay toda una gama de ideas que están permeando. Ideas que van desde la teología de la liberación hasta el pensamiento socialista, ¿no? ¿Qué sucede entonces en Chiapas? Tenemos que un año después conocemos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quiere decir que a la vuelta de 20 años, aquellos muchachos soñadores lograron sembrar una semilla. Y esa semilla germinó en un movimiento que actualmente lidera una transformación ideológica. Y ellos, de una forma muy loable, están constantemente intentando nuevas formas de convivencia, demostrando que hay otra forma de vivir. Así que Morir al Sur refleja esto y refleja también algo muy particular, la violencia que genera el Estado. No solamente en el momento de detener lo que está sucediendo en los Altos de Chiapas, sino también en el momento de encubrir un asesinato, por ejemplo, ¿no? Que es lo que Santiago inicia por encontrar un cadáver. Y en el descubrimiento de ese cadáver, el simple hecho de no permitirle tener un nombre es tan simple y es tan perverso que hace que se pierda quién es esa persona que ha sido asesinada. Entonces, Morir al Sur busca hacer esta denuncia, ¿no? Busca poner el dedo en la llaga y decir, existe todos estos crímenes que nosotros vemos, que ahora encontramos en el narco, por ejemplo, antes eran crímenes de Estado y tienen básicamente la misma forma, lo que muchas veces nos hace sospechar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Sí, son ellos, son los otros. Estas novelas nos van a permitir que aquellos que quieren acercarse tengan ideas y empiecen a descubrir por sí mismos que la historia la crean los ganadores, ¿no? La crean y la transforman. Entonces, la novela tuvo la fortuna de encontrarse con 3 jueces en el concurso nacional, 3 jueces que encontraron en ella los elementos a los que yo constantemente estoy remitiéndome, ¿no? Manejar un lenguaje sencillo, pero que sea muy concreto, una historia que nos remite de un crimen común a un crimen de Estado, que termina por darnos a entender que existe toda una gama y que además no solo es esa gama, ¿no? Es, es el desconocimiento total de que el silencio que termina por crearse alrededor de estas muertes, ese silencio está provocado y está llevándonos al olvido. Morir al sur significa morir sin tener una pista, sin saber en dónde estás, ¿no? Muchos de los cadáveres del movimiento del 94 simplemente desaparecieron.
No tenemos idea de qué sucedió con ellos. Muchos de los hombres y mujeres que tuvieron que dejar sus vidas, un sacrificio de sangre, para que nosotros como sociedad en este momento estemos transformándonos en un nivel ideológico, en una exigencia por derrotar a una clase política que está, insisto, está enquistada, no quiere soltarlo. En muchos países la política es un ejercicio profesional. Aquí ha sido la oportunidad de ser un carroñero, de ganar dinero, generarte para ti mismo es el camino más corto para ser rico, por decirlo de alguna manera. Y eso es sumamente vergonzoso, ¿no? Entonces, la novela de Morir al Sur pretende abarcar todos estos elementos de una forma sistémica y retratando en buena medida también la historia de Chiapas, ¿no? Así que yo los invito a que cuando la novela esté publicada se puedan acercar a ella. Va a valer la pena, eso se los aseguro. Y felicito el esfuerzo que el maestro Orozco Suar, al frente de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento, está realizando para que este tipo de cosas, esta feria del libro, se esté realizando. Es magnífico. Pocas veces habíamos tenido la oportunidad de manifestarnos y de encontrar tanta literatura. Ojalá que el próximo año esta feria sea en vivo, que podamos tener ese maravilloso contacto con los libros, ¿no? Digo, a una feria vamos porque nos gusta tener el papel en las manos, ¿no? Nos gusta de hacernos de tesoros, nos gusta disfrutarlos, tenerlos aquí, porque, vaya, nos hace sentir viva a la literatura. Así que, enhorabuena, los felicito, ojalá que puedan continuar viendo las actividades de esta feria, vale la pena, conozcamos a los autores chiapanecos, conozcamos a todos aquellos que están haciendo un esfuerzo. Y para los jóvenes que quieren dedicarse a la literatura y los no tan jóvenes, a mí me gustaría decirles que háganlo, escriban, inténtenlo, tengan esas ganas. Lo único que necesitan es entender cómo funciona el lenguaje, irse profesionalizando, poco a poco. Pero esto solo lo va a dar la constancia y la lectura, por supuesto. Así que enhorabuena, me da muchísimo gusto que esta feria continúe y ojalá que ustedes puedan continuar también observándola.